precisamente Moquegua, la capital de las paltas y de los ricos dulces. Entonces, estamos un poco también compartiendo la festividad de nuestros amigos de Moquegua. Lamentablemente, como ustedes saben, por el tema de la pandemia, ya no se han podido hacer las celebraciones de antes, pero es indudable que Moquegua sigue siendo la ciudad benemérita del sur del país, ¿no? Enclavada como un oasis, y de ahí viene su origen, y el tema de ser un oasis en medio de todo un desierto. Y justo Moquegua creo que expresa claramente las características de la economía de una área que empezó siendo más rural, para después convertirse, como dicen algunos, en la capital del cobre del país. Contradicciones entre la agricultura y la minería, que hasta el momento no se han solucionado, pero eso es Moquegua, con todos sus gentes muy apasionadas, muy tradicionales, también de todas las sangres, y creo que Moquegua está en la historia también del país. Un saludo a todos la gente de Moquegua, que está radicados en diferentes partes del país, y bueno, Moquegua tiene posibilidades de tener un mejor futuro, y creo que en eso estamos tratando de hace muchos años de trabajar por él. Se han logrado avances, y sabemos que Moquegua era un departamento que no tenía muchos recursos, sobre todo el tema del agua. No se solucionó del todo, pero ahí seguimos en la brega, ¿no? Se han realizado muchos estudios sobre lo que es Moquegua, y Moquegua seguirá siendo un referente en el país. Entonces, bienvenidos a esta escuela del Movimiento Nuevo Perú, y esta vez vamos a contar con la presencia de nuestro amigo querido, muy querido, doctor Julio Díaz Palacios. Hablar de su currículum es bastante cuantioso, pero como ya todos lo conocemos, creo que es no valdría mucho la pena repetirlo, porque ya lo conocemos de cerca y sabemos de todas sus cualidades y su entrega y su disposición y su apego a los principios sociales, ¿no? Y mucha sensibilidad social. Bienvenido, doctor Julio Díaz. Y también contamos con la presencia del doctor el sociólogo Manuel Dagmer, que nos engalana también en este evento que tenemos. Y para dar inicio, en todo caso, voy a dejar en el uso de la palabra a Elena Marquina, quien dará la bienvenida y le tomará la palabra a nombre del Movimiento Nuevo Perú de la provincia de Hilo. Adelante, Elena. Buenas noches con todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos de Hilo y de todos los lugares que nos escuchan. Nuevamente, pues, reiniciando la escuela. Creo que es un espacio muy interesante que nos permite interactuar con diferentes personalidades que nos van a ayudar a reflexionar, a mejorar nuestras propuestas, nuestras ideas, en aras de construir una ciudad, un Perú mejor para todos y para todas, ¿no? En esta oportunidad, como ya lo dijo Jorge, tenemos la presencia muy importante del doctor Julio Díaz Palacios. Él fue alcalde de Hilo, fue congresista, y bueno, bienvenido, doctor, a su casa. Gracias por estar con nosotros, y también gracias a el ex congresista Manuel Dagmer, que siempre también nos acompaña. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿no? Que se refiere a todas las cosas las ideas y todos los problemas que en estos momentos
también en el Perú. Se va a tratar el tema de políticas y propuestas para la post-pandemia. Entonces, creo que es un tema muy interesante y el doctor Julio Díaz lo va a exponer con toda la experiencia que tiene, con toda la visión que tiene de lo que ahora es el Perú, porque él también empezó desde ser un alcalde, ¿no? Entonces, creo que la mirada que tiene, la propuesta que va a dar, nos va a permitir mejorar nuestro pensamiento en hilo, ¿no? Sobre todo a los líderes, a los dirigentes que en estos momentos están ya entrando al IN y a la escuela, ¿no? Entonces, bienvenido, doctor Julio Díaz, una vez más. Pues buenas noches. Mis saludos a Jorge y Elena y también un abrazo a Manuel Downer. Comenzaré agradeciendo la invitación que se me ha hecho para compartir con todas y todos ustedes, compañeros de Nuevo Perú, una exposición que responde al nombre de Reflexiones y Propuestas Políticas para la Postpandemia, pero que no se limita estrictamente a hablar de los temas vinculados a los tremendos impactos generados por la pandemia del coronavirus, sino que aborda puntualmente tres cuestiones que están estrechamente vinculadas. Primera, los partidos políticos en proceso de construcción en el actual contexto. Segunda, ideas para una agenda político-social para el periodo 2021-2026. Y en tercer lugar, hacia una nueva constitución. Estos tres temas, vinculados entre sí, estarán profundamente marcados los próximos años, precisamente por los inmensos impactos sanitarios, económicos, sociales, incluso morales, generados por la pandemia que ha conmocionado las estructuras y la vida social en el país. En primer lugar, los partidos políticos o movimientos sociales o movimientos políticos que se están organizando para competir en las próximas elecciones para el periodo gubernamental 2021-2026 deben de tomar en cuenta que están obligados a trabajar profundamente para convertirse en instituciones capaces de facilitar la participación política de los ciudadanos y fortalecer, por supuesto, el sistema democrático en sus significados superiores de integración, inclusión y pleno respeto de los derechos humanos fundamentales. Esa institucionalidad, por crearse, en creación o por fortalecerse, debe responder a los idearios, a los planes y programas de estas organizaciones coherentes con las visiones compartidas de futuro que sus militantes y sus dirigentes profesan. Visiones que deben lógicamente reflejarse en las propuestas de políticas, en las propuestas de planes y programas, en las propuestas de proyectos de inversión que luego van a ejecutar o van a fomentar, ya sea desde los gobiernos o desde la oposición a estos, ya sea a nivel nacional como también a nivel subnacional, regional y local. En un momento como el que vivimos, es fundamental tomar en cuenta que los partidos no pueden construirse y
o fortalecerse si es que no comienzan a considerar seriamente los múltiples mensajes políticos que la llamada generación del bicentenario nos está dejando. Y esto tiene que ser tomado en cuenta para muchos aspectos, en particular para el desarrollo de capacidades de los militantes de los partidos políticos. Desarrollo de capacidades en qué aspectos. En primer lugar, en la generación de la voluntad popular respecto a su participación en los asuntos públicos, como también para el fortalecimiento del sistema democrático, en la vigilancia y defensa del sistema democrático amenazado por tendencias autoritarias que no están excluidas, en fortalecer la paz, la libertad y el respeto de los derechos humanos, canalizar adecuadamente la opinión pública, en el desarrollo de la cultura cívica y democrática como cimiento de la forja de un nuevo Estado y una nueva sociedad en donde la realización de las personas sea posible, así como también en forjar la gobernabilidad democrática para hacer más sostenible y acumulable el conjunto de procesos de desarrollo que deben de expresar efectivamente la convivencia social en una perspectiva de mejor Estado, mejor sociedad, mejor Perú. Ese desarrollo de capacidades es fundamental para la mejor implementación de los roles que le corresponden a los partidos democráticos. Nuevo Perú está en proceso de construcción, hasta donde todos sabemos, tiene ya varios años en camino y seguramente le falta mucho tránsito hacia convertirse en un partido que sea no solo bien visto por los jóvenes, sino también por los adultos que tienen bastante recorrido en materia de participación y dirección de partidos políticos. Y para eso muy rápidamente compartiré algunas ideas que hay que tomar en cuenta para esas dos dimensiones, la construcción y o el fortalecimiento de un partido político democrático. En primer lugar, hay que reconocer que construirse como partido hoy es sumamente difícil por el escenario que estamos viviendo, de profundo rechazo no solo por los adultos, sino particularmente los jóvenes, de la política, de los partidos políticos, como consecuencia de varios factores que sería largo enumerar, entre ellos el problema de la corrupción, entre ellos el problema del autoritarismo, la existencia de dueños de partidos que efectivamente expulsan a quienes discrepan para encaramarse ellos mismos y luego ser ellos los únicos que puedan asumir la representación en precandidaturas o en candidaturas. Así como también por la ineficiencia en la gestión pública que los militantes de esos partidos expresan tan pronto se les asigna una responsabilidad por el mandato democrático. Construir y o fortalecer un partido en el actual contexto es sumamente difícil, pero no imposible. Eso tiene que ver mucho, efectivamente, con la voluntad y el compromiso de sus militantes y dirigentes para abrir caminos y cumplir con los objetivos de generar una institucionalidad que fortalezca el Estado y la sociedad peruana democrática. La indignación ante los hechos políticos generados por el Congreso, la indignación ante la corrupción y ineficiencia de la gestión pública, por ineficacia en la aplicación de las políticas públicas, es un factor que motiva a no pocos a organizarse en un partido. Pero esto es insuficiente. Se requieren de otras variables a tomar en cuenta, como la necesidad de que los futuros militantes conozcan bien la historia de su territorio, así como su realidad concreta, con la finalidad de estar en la posibilidad de plantear las soluciones apropiadas. La necesidad de dotarse internamente al interior de los partidos de organizaciones apropiadas para poder aportar y no solamente escuchar.
la necesidad de capacitarse para generar propuestas verdaderamente transformadoras y que pongan la puntería en el blanco, resolviendo los problemas que preocupan a la sociedad. La necesidad no de un eventual compromiso, sino un compromiso constante con la finalidad de aportar sus capacidades, así como también la necesidad de sustentar sus desempeños como militante, como dirigente, sobre la base de sólidos principios y valores que permitan convertir el partido en un referente no solo de buenas prácticas en gestión pública, sino de liderazgo de lo que significa la lucha por la mejor organización del Estado y de la sociedad peruana. Un partido no debe organizarse solamente para la coyuntura electoral. Si es así, será un partido tradicional, electorero. Debe convertirse en un actor permanente, y esto requiere que tenga, por lo tanto, propuestas actualizadas de cómo enfrentar los problemas locales y regionales o nacionales con el debido sustento, no solo político, no solo legal, sino también muchas veces de carácter científico y técnico, dimensión esta última que con frecuencia ha sido olvidada, y por eso es que se han postulado soluciones que no son viables. Un partido se crea fortaleciendo la democracia interna, se crea generando las capacidades propositivas de dirigentes y militantes, se crean luchando efectivamente con los viejos vicios de la práctica política en el país, como es el caudilismo, el nepotismo, la improvisación, la corrupción o el encubrimiento de prácticas irregulares que tanto daño han hecho a la institucionalidad política en el Perú. Pero también es fundamental tomar en cuenta para la construcción del partido las lecciones aprendidas en los años anteriores. En este punto quiero compartir la afirmación consistente de que los partidos no solo se construyen desde la sociedad, sino también pueden construirse con el ejercicio del poder local, regional, desde los gobiernos locales y regionales. En nuestra experiencia, y algunos de ustedes fueron coprotagonistas de ella, el ejercicio de 7 gobiernos locales a cargo de Izquierda Unida en el periodo 1980-2001 contribuyó efectivamente no solo a generar la mayor unidad posible las diversas corrientes de la izquierda peruana, sino a una de las experiencias de gestión del desarrollo local articulada a nivel regional y macrorregional más exitosas que hemos tenido en el marco de la vigencia de gobiernos locales y la relativa descentralización que tenemos en el Perú. ¿Qué aprendizajes debieran tomar en cuenta en el actual contexto que fueron aportados precisamente por esa experiencia de 2 décadas? En primer lugar, el ejercicio responsable de los cargos, no solo por los alcaldes, quien les habla, y Ernesto Herrera, sino por los compañeros regidores y los equipos de gestión que constituimos. En segundo lugar, la búsqueda de información, el empoderamiento de nuestras responsabilidades con el mayor conocimiento posible para plantear soluciones a problemas que hasta entonces se consideraban que no tenían solución, como el caso particular de la problemática ambiental. En tercer lugar, dialogar y concertar, no de vez en cuando, sino de manera institucionalizada. En cuarto lugar, forjar visiones compartidas de futuro de largo plazo, a las que debieran subordinarse efectivamente los proyectos de desarrollo y la propia inversión pública, que en nuestro caso, sobre todo en la primera década de los 80, fue muy escasa como consecuencia de la precariedad en que se desenvolvían los gobiernos locales en el país. Luego tenemos que considerar la necesidad, según corresponda, de crear actores, de crear espacios y de crear identidad ciudadana, con la finalidad de que esto no solamente se sientan mejores ciudadanos, sino militantes proactivos, activos en las organizaciones políticas, y a partir de eso participen de manera positiva en la gestión del desarrollo local. No tener prejuicio en buscar alianzas con entidades políticas
en las que se coinciden determinados temas, pero también alianzas, organizaciones de la sociedad civil para acometer la lucha en temas sumamente complejos. La práctica de la transparencia y cero corrupción en la gestión pública, lo que implicó en nuestra experiencia la expulsión rápida en menos de 24 horas de 2 regidores que metieron la mano donde no debían meter, y por supuesto la formación de equipos de gobierno interdisciplinarios con la finalidad de que sirvieran de soporte a las políticas locales, a los planes de desarrollo, a los proyectos de inversión. Estos aprendizajes hay que tomarlos en cuenta para aplicarlos precisamente por quienes, siendo militantes de los partidos, asumen luego tareas de gobierno y evitar el divorcio entre quienes gobiernan y los partidos políticos, porque esto genera luego una diversidad de problemas. Sin duda, para acometer positivamente esas tareas que hay que tomarlas en cuenta como enseñanzas para el proceso de construcción y fortalecimiento del partido, es conveniente el mayor desarrollo de la capacidad de gobierno. Es decir, la capacidad de identificar problemas, formular soluciones, tomar decisiones. En última instancia, la ciencia y arte, que es la política, se refleja en la toma de decisiones para enfrentar los problemas que encontramos a nivel local, regional y a nivel nacional. Pero, siendo necesario construir obra pública, nuestra gestión puso mucho énfasis, mucha atención en la construcción de ciudadanía, no solo generando espacios de participación y concertación, sino ampliando los derechos en la participación, convirtiéndonos en ese sentido la experiencia isleña en una experiencia que enriqueció el derecho urbano, de acuerdo a un estudio que realizó nuestro común amigo y compañero Lucho Chirino. Y por supuesto, la generación de toda una serie de prácticas afirmando el sentido de pertenencia de los ciudadanos incrementó la capacidad de gobierno con la finalidad de llevar adelante una gestión que tomó 2 décadas. Y esa capacidad de gobierno también tiene que ver con la pluralidad en la composición del frente político que lideramos. Es decir, en la práctica fuimos, en el caso concreto de la experiencia local, un frente de toda la sangre. Eso hoy se debe traducir en la presencia no de un partido de clase X, sino de un partido con la participación, lógicamente, de los mejores ciudadanos posibles que procedan de los diversos sectores sociales, y hoy, más que nunca, en la inclusión de los jóvenes. Y esto me lleva al punto de hablar efectivamente de los inmensos mensajes políticos que la llamada generación del bicentenario nos ha aportado con esa épica lucha de una semana que derribó un gobierno no elegido, un gobierno autoritario, en menos de 7 días. Mensajes políticos que hay que tomar en cuenta porque hay que incorporarlos no solo a las propuestas de políticas y estrategias de la institucionalidad de los partidos políticos, sino también en la gestión del gobierno a futuro. En primer lugar, comprender cómo es que la indignación y el hartazgo generado por el desempeño de los partidos y del gobierno provocó este desborde en la participación de la generación del bicentenario, que implicó efectivamente la más grande movilización, no solo en la historia reciente, sino en la historia plena del país, a lo largo de toda su historia. Millones y millones de peruanos que salieron a las calles y muchos otros que acompañaron a través de las redes y de sus casas. El descubrimiento de que la unidad de los diversos sectores sociales empoderó al pueblo. El profundo divorcio expresado por los jóvenes entre sus ideas, sus propuestas, sus compromisos y los partidos políticos tradicionales. Y aquí hay un punto delicado que hay que seguir analizando. Casi nadie queda fuera de la consideración de partidos políticos tradicionales. Y es una llamada de atención a los partidos nuevos que se están forjando con miras a, efectivamente, a romper cuanto antes todo vínculo con lo que hoy se considera con partidos tradicionales y encauzar la participación con nuevos horizontes.
las redes sociales sin duda ponen en evidencia el inmenso aporte que la tecnología moderna puede dar, no solo en la comunicación en determinados sectores sociales por grupos de edades, sino en la movilización política, como lo hemos podido comprobar. El rechazo radical de esta generación a los políticos corruptos y también a los ineptos. La exigencia de pleno respeto de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades, como lo han reclamado en varios carteles y en sus vídeos y en sus manifestaciones. La exigencia de una asamblea constituyente con la finalidad de dotar al país de una nueva constitución que efectivamente recoja las nuevas realidades y recoja las propuestas de estos nuevos actores políticos, quienes a través de sus movilizaciones, ideas, sentimientos, propuestas, compromisos, no es que se hayan declarado antipolíticos, sino antipartidos políticos tradicionales, y más bien están apostando por adecentar la política y que ésta se desarrolle sobre la base de principios éticos y morales que efectivamente buscan el bien común. Y finalmente, la reiteración en el sentido de seguir movilizándose a la espera no solo del desarrollo de soluciones más apropiadas a los problemas que han denunciado, sino particularmente del proceso que conduzca al país hacia una nueva constitución. Cerrando este punto, entonces podemos decir que, a diferencia de otras épocas, Nuevo Perú tiene la oportunidad de aprovechar esa gran perspectiva que se ha abierto con la participación de la llamada generación de bicentenario, lo que puede posibilitar enriquecer, refrescar su propuesta de programas, políticas, estrategias con un segmento social que no es poca cosa. Representan prácticamente 3 de cada 10 electores, el 30% del electorado, cerca de 8 millones de electores en las próximas elecciones del 2021. En este marco de reflexiones y propuestas sobre los partidos políticos en construcción y o en fortalecimiento, quería también compartir, de acuerdo coordinado con María Morante, algunas ideas sobre cómo construir la agenda política para el periodo 2021-2026, tanto a nivel local, como regional, macrorregional como nacional. Agenda que estará marcada, como dije al inicio, por los impactos generados por la pandemia y en una etapa en que efectivamente las cosas no están claras. La post-pandemia comenzará formalmente el día en que desaparezca la pandemia o el día en que se tenga la vacuna contra la infección o el tratamiento del caso. La pandemia no ha desaparecido, continúa. Se anuncian varias vacunas que todavía no tienen definitivamente autorización para aplicarse y menos hay un tratamiento definitivamente ratificado por su aplicación en miles de casos como para dar la seguridad necesaria desde el punto de vista biomédico. Es bastante probable que el 2021 comience efectivamente la pospandemia, pero no se sabe en qué mes. Lo que sí es seguro es que el quinquenio próximo, de carácter gubernamental nacional, estará marcado por la necesidad de enfrentar no solo los estragos ocasionados por esta pandemia, sino de abordar desde raíz la solución de aquellos factores estructurales que han condicionado que, entre otras cosas, el Perú efectivamente encabece a nivel mundial como país con mayor mortalidad por coronavirus en términos de cantidad de fallecidos por 100.000 o por 1 millón de habitantes, más otros problemas más. Es en esa perspectiva entonces que quería compartir rápidamente algunas ideas sobre cómo culminar o comenzar a formular la agenda de prioridades que lógicamente luego tiene que expresarse en las propuestas de planes de gobierno con miras a formular las ofertas electorales oportunamente.
esta agenda de prioridades no se puede hacer en el aire, en abstracto, sino que tiene que tomar en cuenta algunas bases, entre ellas, en nuestro criterio, una vez más, echar memoria y inteligencia para rescatar las lecciones aprendidas del pasado, porque hay que actuar sobre la base de evidencias, lo que evita o reduce los márgenes de error en las propuestas. Hay que tomar en cuenta las fortalezas y debilidades del contexto local, regional y por supuesto a nivel nacional. Es necesario a nivel nacional y también regional y local contribuir desde los partidos, en particular desde Nuevo Perú, a la mayor unidad posible de las diversas organizaciones sociales que están fracturadas entre sí, y en el caso de Hilo eso se nota muy claramente, y buscar los puentes entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, respetando lógicamente la autonomía del caso. Es fundamental, ante los tremendos problemas que padece el proceso de descentralización, potenciar las mejores relaciones posibles entre los espacios locales, regionales y lógicamente entre estos dos y la dimensión nacional. A nivel local y regional, sin necesidad de esperar órdenes superiores, se pueden hacer muchas cosas para enfrentar los impactos de la pandemia a partir del próximo año. No obstante que se trata de que el partido formule una agenda política para el periodo 2021-2026 para conformar nuevos poderes del Estado, el partido no debe descuidar en formular propuestas para que desde la ciudadanía, integrada por militantes bajo la influencia de Nuevo Perú, se aborden temas con la finalidad de gestionar y o presionar a los gobiernos locales y regionales las mejores soluciones a los problemas que se están acumulando. Y para eso, lógicamente, hay que formular políticas, planes, etc. Y lógicamente hay que tomar en cuenta lo que tanto señala Manuel en sus escritos, cuáles son las tendencias nacionales y las megatendencias internacionales que hay que considerar para formular esta propuesta de agenda política 2021-2026. A nivel internacional, sin duda, temas como el cambio climático, la incorporación de nuevas tecnologías y otros grandes temas que están vigentes y deben ser tomados en cuenta para la formulación de los contenidos y orientaciones de la Agenda 2021-2026. El abordaje de esos problemas requiere ciertamente de la forja a nivel local y más regional de una nueva visión compartida de futuro, que apueste a crear mejores condiciones para el ejercicio o el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a sus derechos en materia de educación, salud, empleo, reactivación económica, ¿no?, respeto a su patrimonio cultural, protección ambiental y otros temas más. Esa propuesta de visión compartida de futuro al 2040 sin duda debe tomar como referencia aquella visión compartida del Perú al 2050 que ha sido trabajada por el CEPLAN y consensuada por el Poder Ejecutivo, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y numerosas organizaciones de la sociedad civil en el marco del Acuerdo Nacional y que puede bien ser utilizado como referente. A nivel regional hay cosas muy claras que se deben hacer, entre ellas construir el sistema regional de salud, que ha sido una calamidad en el marco de esta pandemia. Y esto está articulado con la creación de los sistemas locales de salud. Como también avanzar hacia la consolidación del sistema educativo regional. Pero además, eso debe complementarse en los espacios provinciales con la creación de los correspondientes consejos provinciales de educación, con participación lógicamente de Estado, sectores privados, maestros, organizaciones de la sociedad civil y los propios gobiernos locales. Y no queda duda que a pesar de la tremenda incertidumbre que enfrenta la irrigación de las lomas de Hilo, hay que buscar el mejor camino para que esta demanda que tiene más de un siglo pueda hacerse realidad y que está
está trabada como consecuencia de los problemas generados por lo que aparentemente es cierto. Hay numerosos indicios, actos de corrupción en los que ha incurrido Martín Vizcarra en su condición de gobernador regional antes de que asumiera la presidencia de la República. Pero, con relación a la agenda regional, hay numerosas interrogantes que comprometen la obligación y el mayor esfuerzo posible por parte de los partidos en general y especialmente por Nuevo Perú en las respuestas que deben buscar. Por ejemplo, cómo convertir los ingresos que se van a captar los 20, 30 años del canon minero. No olvidemos que Villarejo... Directora, préstame una grandecita. Hola. ¿Puedo seguir? ¿Aló? Hola, hola. Siga, doctor, siga. Parece que hay, por favor, alguien que está con el micro prendido, por favor, puede apagarlo. Ya, retomo entonces. Quellaveco tiene reservas minerales para su explotación para el próximo siglo. Entonces hay que imaginarse de manera inteligente qué hacer con los recursos que se van a captar los 20, 30 años para que se conviertan en procesos efectivos de desarrollo con efectos multipropósitos y no destinar todo eso, ¿no?, a obras que son necesarias como veredas, etcétera, pero que obviamente hay que repriorizar ahora en función de las nuevas exigencias. ¿Cómo diversificar la producción en Moquegua? Con la finalidad de que se convierta en la garantía de la seguridad alimentaria no solo para sus provincias, sino también a nivel macrorregional. ¿Será o no posible darle valor agregado al cobre y otros minerales? Viejo tema que fue planteado y que no ha sido canalizado posiblemente por una serie de consideraciones que tienen que ver no solo con el modelo económico vigente, que forma parte sustancial de la Constitución del 93, sino también por las tendencias internacionales. Cómo llevar adelante un rol proactivo de Moquegua en la creación de la macrorregión sur, bajo la consideración de que va a ser muy difícil que a corto plazo se cree un gobierno que integre totalmente los territorios y los actores políticos y sociales de toda la región. Por varios años van a perdurar los gobiernos regionales en los ámbitos departamentales y creo que ante esa realidad, que va a ser difícil que cambie, es bueno apostar al mayor fortalecimiento posible de la mancomunidad de la macrorregión sur con la finalidad de encontrar los medios apropiados para la aplicación de los proyectos de inversión macrorregional, interregional y la aplicación de políticas y servicios de salud y de educación y otros, precisamente a mayor escala que lo que hoy tiene. Y entre otras cosas, lógicamente, cómo facilitar en el marco de la macrorregión alianzas intergubernamentales a nivel local para potenciar el rol de las municipalidades. A nivel macrorregional habrían varias cosas que plantear. Sin duda, poner en marcha la mancomunidad macrorregional, y eso requiere no solo del liderazgo de los gobiernos locales, sino también abrir las puertas de la macrorregión a los gobiernos locales. ¿Y por qué no la participación de organizaciones de la sociedad civil en esa macrorregión? Ya que sus decisiones comprometen no solamente a los respectivos gobiernos regionales, sino comprometen al conjunto de la sociedad. En todo caso, es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero, además, hay que preguntarse, entre otras grandes interrogantes, ¿qué se puede hacer desde Hilo y la región Moquegua y del nivel nacional para convertir en realidad los llamados megaproyectos que tienen que ver con la modernización del puerto de Hilo, con el corredor bioceánico ferroviario y con la instalación de la petroquímica en el caso de Hilo, tema que efectivamente se ha ido postergando como consecuencia de los problemas que se han presentado en la explotación del gas de Camisea. Y a nivel nacional hay algunas prioridades que deben considerarse desde el Nuevo Perú a nivel regional.
las estrategias nacionales para repensar, relanzar y profundizar la descentralización, corrigiendo sus debilidades y trabas que hoy se ven y que han sido apreciadas dramáticamente en muchas regiones con motivo de la necesidad de la respuesta que los gobiernos no le tenían que dar a la pandemia. También es importante considerar las estrategias nacionales, un gran acuerdo nacional sobre estrategias nacionales para enfrentar los impactos de la pandemia que va a durar varios años. Fortalecer la participación ciudadana, no solo en materia de carácter político, sino a nivel de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios locales y regionales. Y cada vez los espacios, como los consejos de coordinación regional y local, incluso los espacios que tienen que ver con enfrentar los desastres, se han cerrado para la participación ciudadana. Y a nivel del sector salud, los consejos regionales de salud prácticamente no han estado funcionando, han estado formando parte del aparato decorativo de los gobiernos regionales, y en el casi 90% de municipalidades provinciales no se han creado los consejos provinciales de salud. Y esta desinstitucionalización o esta precaria institucionalidad del sistema de salud, lógicamente que está a la base del colapso del sistema o de la crisis sanitaria que se ha presentado. Sin duda hay que reformar hay que postular una propuesta coherente y estratégica de reforma del Sistema Nacional de Salud, tema en el que hemos venido trabajando con la Coordinadora de Sociedad Civil, una propuesta que ya se está culminando, que en principio ha sido presentada al Acuerdo Nacional para su debate por parte de los actores que integran a partidos, Estado y sociedad civil, en el llamado Pacto Perú, que trata de buscar consensos en torno a 5 ejes, uno de ellos precisamente el eje vinculado con la necesidad de reformar y o crear un nuevo sistema de salud. Y además, lógicamente, una nueva legislación que reforme, que potencie el sistema de partidos para ir eliminando lo más rápido que se puede los tremendos problemas que están a la base de la crisis de los partidos, de la corrupción, del autoritarismo, el nepotismo y todo esto que efectivamente ha sido materia de la protesta y la movilización de los jóvenes de la generación del Bicentenario. Y termino este conjunto de reflexiones y propuestas planteando la necesidad de algunas cosas a tomar en cuenta en la demanda hacia una nueva constitución política para el Perú. Creemos que en términos conceptuales la constitución política es la carta magna o es la ley fundamental, algunos dicen ley de leyes, que determina la estructura y organización del Estado, la forma de gobierno y los mecanismos para acceder a ellos, determina los derechos y deberes de los ciudadanos, determina el régimen económico, determina la forma de administración de la justicia y algunos aspectos más. La constitución política, se dice, debe reflejar el pacto político-social o el contrato social de los ciudadanos y ciudadanas respecto a cómo quieren organizarse y cómo quieren vivir de manera integrada, ¿no?, en las particularidades del territorio nacional, cuya diversidad en el caso peruano harto conocemos. Pero la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, ¿garantiza todo esto? Definitivamente no. Y hay muchas cosas que se pueden mencionar como que ya está saliendo en evidencia, efectivamente, el cuestionamiento cada vez más amplio de esa Constitución. En primer lugar, esta Constitución fue en materia de convocatoria a un congreso que se realizó en la dictadura de Fujimori, con la finalidad de encontrar una salida al impasse que generado por el golpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992. Pero, por la forma que se aprobó en un referéndum que muchos consideran fraudulento, y en particular por los contenidos que plantea esa Constitución,
desde el saque, desde 1993, no tuvo la legitimidad del caso. Y es por eso que se han ido intentando numerosas reformas constitucionales. Hasta la fecha son cerca de 25 reformas constitucionales que se han hecho sobre aspectos relativamente importantes, pero no sobre la cuestión de fondo. La Constitución de 1993 redujo dramáticamente los alcances de los derechos fundamentales, en especial de la educación y la salud, mercantilizando la salud y la educación y privilegiando a los empresarios que invertían en esto. La fortuna del clan de los Acuña viene precisamente de la explotación de la educación a nivel superior. El clan de los Acuña es propietario de 3 universidades. Las minas se agotan, pero la explotación de la educación superior es inagotable. Por lo tanto, es una suerte de empresa extractiva que no duró mucho tiempo si no se establecen muchas reglas de juego. Y bien sabemos que estos empresarios en el sector de educación universitaria invierten con muy poca transparencia los recursos que inclusive el Estado les exonera, supuestamente para investigación o mejorar las condiciones de sus maestros, pero eso no lo hacen, lamentablemente. Lo que hemos visto dramáticamente con el desabastecimiento de medicamentos, el sobreprecio, el acaparamiento, o también con el monopolio del oxígeno, es un reflejo de lo que efectivamente se determinó respecto a la educación y a la salud en la Constitución de 1993. El régimen económico, como bien saben ustedes, recoge lo sustancial del modelo neoliberal y se orienta a servir los intereses de las grandes empresas, con muy escasa regulación estatal. El Estado queda prohibido, salvo excepciones, de formar empresas y realizar gestión pública empresarial, y quedó prohibido en crear una banca de fomento. Esa Constitución no plantea nada para resolver el tremendo problema que tenemos con más del 70% de la PEA en situación de informalidad. El Estado en la práctica asumió el rol de promover la inversión privada, entre ellos facilitar el extractivismo fácil de los recursos naturales en un contexto creciente de conflictos socioambientales. Establece un régimen político y un sistema político que está a la base de las crisis recurrentes en materia política, que viene hartando y generando indignación en buena parte de la población. Los partidos son hoy apoyados por el propio Estado. Todos nosotros contribuimos con la formación de las capacidades militantes, pero no lo están haciendo. Y de remate, varios de esos partidos están llegando a rendir cuenta a quien corresponde de en qué están invirtiendo los recursos que se han transferido. Que al inicio de este año bordean los 40 millones de soles para los partidos que tienen representación política en el Congreso. Este Estado, ese modelo económico y otros aspectos vinculados con la Constitución están a la base de la crisis sanitaria, política, económica, social y moral que hoy tenemos. Esa crisis tiene que ver, por supuesto, con una serie de hechos también vinculados con los contenidos de la Constitución, que no vamos a detallar ahora por problemas de tiempo. Ha generado una vertiginosa demanda por parte de millones de peruanos de exigencia de una nueva Constitución previa convocatoria de una asamblea constituyente. Como dicen los expertos, las movilizaciones de hace 10 días han generado un ánimo, un momento constituyente en el Perú. Oportunidad extraordinaria que hay que aprovechar, porque se puede perder. Ese ánimo, ese momento constituyente significa la comprensión de la necesidad de introducir profundas reformas al texto de la Constitución. No a través de reformas puntuales, sino a través de una nueva Constitución. Significa la voluntad y el compromiso de muchos de proponer alternativas sobre determinados problemas para los futuros textos de la Constitución, como también comprometerse en las tareas que hay que realizar hacia adelante con la finalidad de que ese momento constituyente se convierta en el punto de partida del proceso constituyente,
que es el conjunto de acciones, de objetivos y de metas que hay que avanzar y lograr para conformar efectivamente el poder constituyente, redactar la nueva constitución y, por supuesto, poner en vigencia esto. En un esquema que estamos compartiendo hablamos de 5 elementos importantes del proceso constituyente. 1 es el llamado momento o ánimo constituyente. 2, lograr que se haga una reforma constitucional para convocar el referéndum en el que la población se pronuncie si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Para esa reforma constitucional, a cargo del actual Congreso, y si no prospera, a cargo del siguiente Congreso, hay 2 alternativas. 2 legislaturas ordinarias sucesivas con la aprobación por la mayoría absoluta de congresistas. La otra alternativa es una primera votación con 2/3 de los parlamentarios y la convocatoria de un referéndum aprobatorio, confirmatorio de esa decisión. Ya hay algunos partidos que están planteando esa alternativa de manera muy dispersa, no hay todavía, diríamos, una articulación de diversas iniciativas, pero en todo caso, el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo van a poder convocar la consulta popular el 11 de abril o el mes de julio, en que habría segunda vuelta si es que no hay una previa reforma constitucional, y eso hay que tomarlo en cuenta. En segundo lugar, entonces, la consulta popular previa a reforma constitucional. En tercer lugar, definido el referéndum, y en el entendido que sea favorable, tendrá que convocarse a elecciones para el Congreso Constituyente, que es el llamado poder constituyente, es decir, lo mejor, los ciudadanos más calificados, reflejando todas las sangres de nuestro país, en un periodo determinado que será de 8 o 10 meses o un año, se dedican a redactar la nueva constitución en base a los consensos previos que se haya podido arribar respecto a la visión de futuro para los próximos 20 o 30 años, y lógicamente una serie de consideraciones que tienen que ser materia del debate. Luego de la aprobación de la Constitución por la Asamblea Constituyente, tiene que convocarse a un referéndum que ratifique la propuesta, ojalá consensuada, de esa nueva Constitución, ¿no? Y finalmente la puesta en marcha de la misma. El paso del momento constituyente en que nos encontramos hacia la convocatoria del referéndum para que los ciudadanos pronunciemos que sí estamos de acuerdo con una nueva constitución puede tomar meses o puede tomar un año. Acelerar este proceso es posible, pero eso requiere un inmenso esfuerzo de organización y movilización por parte de los ciudadanos y ciudadanas, no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil en general, en particular la movilización de los jóvenes, para tratar de presionar a que el Parlamento apruebe la reforma constitucional que haga viable el referéndum para que se nos consulte que sí estamos de acuerdo con una nueva constitución. Y en eso entonces hay que pensar una estrategia general del proceso constituyente. Y rápidamente simplemente puntualizo algunas cosas que se podrían hacer. Fortalecer el movimiento constituyente a través de diversidad de acciones, ¿no? Identificar los cambios sustanciales que deben ser parte de la nueva constitución. Dicho sea de paso, hablamos de nueva constitución, pero eso no significa que el 100% de la nueva constitución sea totalmente nueva. Hay muchas cosas, lógicamente, que van a quedar, pero los puntos sustanciales sí se van a modificar. El uso de las redes sociales para generar las mejores condiciones posibles para el pronunciamiento de las organizaciones sociales y ciudadanos respecto a la convocatoria de la reforma, perdón, a la convocatoria del referéndum previa reforma constitucional que haga posible que se nos consulte que estamos de acuerdo con la nueva constitución. El fomento de pronunciamientos por parte de las organizaciones sociales y de otros partidos con los que se puede hacer alianza para abrir los caminos hacia el proceso constituyente y, por cierto, coordinar
nuevas grandes movilizaciones con la participación de todos, particularmente los jóvenes, en tanto que lo han expresado, que están de acuerdo, para crear las mejores condiciones posibles que sensibilicen a los que hoy se oponen bajo diversos criterios a discutir el tema de la posibilidad de una reforma constitucional para la convocatoria de un referéndum, y mucho más se oponen a la posibilidad de un cambio de la nueva constitución. Entonces hay mucho por hacer, y es un enorme desafío que tienen los partidos que aspiran a no ser tradicionales, que aspiran a ser innovadores, que aspiran a incluir, no solo físicamente, de ser el caso, sino incluir las propuestas programáticas de los jóvenes, cuya autonomía tiene que ser respetada. En conjunto de estas reflexiones y propuestas sobre estos temas, partidos políticos, agenda política 2021-2026, así como las ideas que hemos compartido sobre la nueva constitución y el proceso constituyente, son ideas para el debate, y seguramente en ese sentido tendremos algunas coincidencias, probablemente algunas discrepancias, y encantado de poder escuchar las preguntas y poder dialogar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Díaz Palacios. Muy importante todo lo que ha dicho, y va a ser un gran insumo para elaborar la propuesta de gobierno que hoy necesitamos en el marco de la pandemia, de esta profunda crisis económica, pero también resurgir de una gran movilización del país que reclama cambios sustanciales, que prácticamente lo está expresando a través del tema de la constitución, una nueva constitución para el país. Es indudable que queremos debatir los derechos, los deberes, pero también ver el tema del Estado. Usted lo ha sintetizado de manera muy científica, podría yo agregar, en su exposición, y nuestros mejores aplausos y reconocimiento a su brillante exposición. Tenemos también presente a nuestro gran amigo Manuel Langmer, y los organizadores queremos darle también la primera, primer peldaño para que pueda hacer sus reflexiones y añadidos también a los expuestos por Julio Díaz Palacios. Lo invitamos entonces a Manuel Langmer, si se encontrara, no aprecio. Sí, estoy al tanto. He seguido con detalle toda la brillante exposición. Adelante, Manuel. Miren, yo creo que la exposición que se ha realizado es clarísima, pero le falta una conclusión previa. No solamente hay tema de un proceso constituyente, ya estamos en un proceso constituyente, ya estamos. ¿Y cuál es la región del Perú que está más en la dinámica de un proceso constituyente? El sur del Perú. Ustedes mismos lo han dicho, la exposición que ha hecho ahora Díaz Palacio lo pone con claridad. No son discusiones de propuestas para aquí a varios años, son cosas que se están haciendo, se han querido hacer, o que están paradas, o que están trabadas. Y ahí es donde está el debate constitucional. Ahí está centralmente el debate constitucional. Quiero poner algunos ejemplos, mencionando lo propio que ha dicho Díaz Palacio y que ha mencionado otros. Yo les pregunto, ¿no es acaso cierto que se había planteado hacer de Hilo el puerto de la ruta de la seda? Que iba a venir los barcos chinos hasta esta zona y de aquí iba para el resto de América. Eso estaba prácticamente aprobado, firmado por el presidente, que ya salió, pero estaba aprobado, caminaba. Y no es verdad de que se quería recuperar el gas para el desarrollo adecuado de la agricultura y de la industria, no solamente de Moquegua, de Tacna, de Arequipa, sino del conjunto del sur, porque el gas que nosotros tenemos en el Perú se está exportando a precio huevo, y los barcos que lo llevan en parte a México y en parte a otros lugares, y reciben inmensas ganancias, y el Perú no tiene rentabilidad. Eso había quedado explícito. Entonces ya estaba planteado los temas, ya había una correlación en el sur peruano para decir, hagamos la ruta de la seda ya, hagamos la ruta del Pacífico ya,
Y eso se consolidó más cuando vinieron los bolivianos. Los del gobierno de Evo Morales vinieron a Hilo, hicieron un acuerdo con el gobierno, firmaron un documento con el gobierno, plantearon formas de inversión con el gobierno de Vizcarra. Y todo eso fue echado abajo por un golpe militar, propiciado por Estados Unidos. Y ese golpe militar parecía que había acabado casi todo, porque ahí no solamente era el gas, ahí la discusión de fondo era el litio, que es una materia prima fundamental para los nuevos carros que se están construyendo, que ya no van a utilizar tanta gasolina, sino van a utilizar el litio. Y el litio existe en Bolivia, donde hay una planta que está produciendo litio y exporta, y existe también en el Perú, en gran cantidad. Y todo eso iba a salir por el puerto de Hilo. Ya habían venido algunos especialistas de esos proyectos de inversión a ver cómo se potenciaba el puerto de Hilo. Inclusive, no solamente vinculado al tema del litio como un recurso estratégico global, no solamente vinculado al tema de la posibilidad de tener un recurso adicional a la agricultura, porque yo he estado en el Cusco. ¿Por qué en el Cusco hay un problema en el agro? Porque no hay adecuados insumos para el manejo de la agricultura, y porque se quiere echar abajo la zona agrícola amazónica del Cusco, en particular en la convención, para sembrar árboles que sirven para hacer maderas en Estados Unidos o en Europa, que esa es la tendencia que tienen esos grupos económicos. Entonces, en el sur peruano, en vez de proyectos de desarrollo agrícola, el gobierno hizo un viraje y planteó proyectos de desarrollo industrial minero. Y esos proyectos de desarrollo industrial minero se complementaban con proyectos pesqueros vinculados a la pesca de Chile. No siquiera a los pescadores peruanos, sino a la pesca de Chile. ¿Se imaginan que si no hubiera sido derrotado la dictadura fascista, militarista, pro-norteamericana que se instaló en Bolivia, si no hubiera sido derrotado, ¿en qué estaríamos ahora? ¿En qué estaría el sur peruano ahora? Sería una especie de bastón, de un control de esas fuerzas reaccionarias, imperialistas, de dominación. Pero no lo ha sido, ¿por qué? Porque el pueblo boliviano reaccionó, y el pueblo boliviano salió con fuerza, y el pueblo boliviano echó abajo a la dictadura, y el pueblo boliviano le ganó las elecciones a la dictadura, y ahora hay un gobierno del pueblo boliviano que es patriótico, que es progresista, que tiene una perspectiva de gobierno revolucionario, de transformación, que mantiene las propuestas desarrolladas desde el comienzo de ese gobierno. Eso no lo pueden cambiar, porque ese gobierno está respaldado por Argentina, está respaldado por otros países de América Latina, y tiene el respaldo de su pueblo. Entonces, con ese respaldo del pueblo, en el sur del Perú, la situación también ha cambiado un poco. ¿Saben ustedes qué querían hacer con el gas de Camisea? Yo estuve en la reunión de ahí, en la zona, cuando estaba todavía Vizcarra de presidente, que fue, y se presentaron un par de empresarios que querían poner la conexión de gas domiciliario. Pero no que venga el gasoducto, sino ellos iban a traerlo en camiones y terminaban cobrando un montón de plata, y todavía pedían ahí a las autoridades, les pedían, pero como es muy caro vamos a tener que pedir un poquito más, que nos paguen. Unos sinvergüenzas, querían anular el gasoducto surperuano para que ese gasoducto no genere energía para las diversas zonas del sur peruano, sino sea de exportación, para venderlo en México o para utilizarlo en otros países. Bueno, eso se ha cambiado, pero no se ha definido todavía está en disputa entre la CONFIEP y el país, entre los ladrones de la CONFIEP, entre la política ladrona de la CONFIEP, que quiere arrebatar al Perú los bosques de la Amazonía, quiere arrebatar al Perú el gas, y exportarlo para afuera y tener su ganancia, y quiere arrebatar para el Perú la agricultura, la pesca. ¿Acaso sería factible, si es que se hubiera mantenido esa política que venía, que se peleara por la agricultura moquegua? ¿No estaban a punto de echar abajo toda una producción agrícola fundamental en el sur peruano? Estaban abajo, a punto. Casi logran hacerlo. Si no se les hubiera derrotado, ya lo hubieran hecho. ¿No estaban a punto de abrirle la pesca a los capitales chilenos
en el mar peruano estaban a punto. Todo eso se ha derrotado por una acción conjunta del pueblo peruano con otros pueblos de América Latina, no que estuvieran acordados, sino que la coyuntura política nos permitió. Y la derrota del fascismo pro-norteamericano en Bolivia nos hundió, y más bien abrió las compuertas para que esas propuestas, esas alternativas se vuelvan a poner en la orden del día, como orden principal, primera. Tenemos nosotros que lograrlo hacer eso en esta elección. La fórmula parlamentaria, la fórmula constitucional, hay que verlo después. Pero en esta elección que se avecina, tenemos que lograr hacer que avance una propuesta democrática, descentralista, patriótica, que exprese la derrota de esa propuesta negociadora, en el sentido de negociar los recursos de la patria, de vender los recursos de la patria. Vamos a permitir que el litio se lleven afuera y se lleven nuestras ganancias. Vamos a permitir que se impida en ese valle agrícola que tienen ustedes, que es tan importante, que se meta más la minería y se afecte. Vamos a permitir que no haya condiciones adecuadas, si ya la población misma está reivindicándolas. Esa tiene que ser nuestra campaña electoral, es con esos términos, con esas propuestas, para recuperar esa conciencia y esa lucha con los pescadores, con los agricultores, con las poblaciones. El sur peruano está en condiciones de maduración en su óptica estratégica y táctica para plantear una reivindicación nacional patriótica. La lucha que ha rememorado muy bien Díaz Palacios, en la cual ha sido un actor clave y fundamental, junto con los otros compañeros que están ustedes participando, con Frida y con todos los otros. Yo creo que esa lucha es la que hay que poner por delante. Esa lucha tiene que ser, en su perspectiva, el programa de la lucha política en esta elección, y sacar los congresistas, y sacar los representantes, y sacar la organización popular que confirme ese programa. O no vamos a tratar ese programa. Ese programa es clave. Ya fue firmado por el gobierno de Vizcarra cuando estaba en alianza con el gobierno de Evo Morales. Hay que ratificarlo y decir que eso sigue vigente, y que esa política supone enfrentar a la CONFIEP. Miren, cada vez que ha habido una pandemia en el mundo, he estudiado eso con varios autores, cada vez que ha habido una pandemia en el mundo, sea un tipo de enfermedad como la que se generaliza de afecta a la humanidad, ¿quiénes han utilizado más las pandemias? Los que estaban en el poder. ¿Para qué? Para que la pandemia mate gente y ellos concentren más poder. Esa ha sido la historia de la humanidad con las pandemias. Eso se está reflejando ahora en el Perú. ¿Quién gobierna el Perú? La CONFIEP, los grupos económicos transnacionales, las empresas mineras transnacionales, ellos gobiernan el Perú. Y el resto, la chauchilla. No han podido imponerse en el Sura. Eso es bien importante. Porque en Bolivia fueron derrotados, si no se hubieran impuesto. Y más aún, Bolivia está muy aliada con Argentina, o sea que eso no va a cambiar sustancialmente. Y más aún, en América Latina está habiendo un cambio. Por eso es que en Brasil el fascista Bolsonaro está que se cae y va a subir nuevamente una tendencia de izquierda, y en Argentina está consolidada. Y en Chile Piñera está arrinconado. Hay un crecimiento de un movimiento popular, democrático, patriótico muy fuerte, que es similar al peruano, en términos de la lucha por la democracia y la lucha por las resoluciones estratégicas de los grandes problemas estructurales de nuestras naciones. Entonces, estamos en un momento continental de perspectiva de cambio, pero de confrontación con quienes quieren hacer aquí una gran dictadura neoliberal sometida al capital norteamericano, que está en crisis. El capital norteamericano no está en ascenso completo, está en crisis, tiene problemas muy serios, muy graves. Ciertamente se pelea con los chinos, se pelea en parte con algunos europeos, se pelea con lo que ha perdido en el mundo del Medio Oriente, lo que ha perdido ahí, ha sido derrotado en el Medio Oriente buena parte del capital norteamericano. Entonces, estamos en un mundo que está abriéndose a los cambios. Abramos el Perú a los cambios, no solamente como campaña, como propuesta, como políticas, como organización, como convicción. El sur peruano es el que está más cerca a esa transformación, porque justamente ahí es donde se han derrotado ellos mismos y el pueblo los ha derrotado más duramente. Los temas que hemos conversado, que hemos planteado, que plantea muy bien Díaz Palacio, con los cuales concuerdo, que plantean todos ustedes en todas las veces que hemos ido por ahí y hemos conversado, todos esos temas
están a la orden del día, compañeros. No es para después de las elecciones. Es ahora, en esta elección. Es ganar esa convicción en la población y decir que ese es nuestro programa de gobierno, que ese es el país que puede caminar. O no podemos hacer que el gas llegue hasta el sur y el sur tenga un gas domiciliario adecuado y el gas no se dedique a quemar para simplemente darle algo de electricidad a las mineras. Hay que hacer lo que ha hecho Chile. En la frontera con Chile están construidos un conjunto de sistemas para generar energía eléctrica a partir del calor solar, de los vientos, etcétera, etcétera. Esa tiene que ser la fórmula de generar energía eléctrica en el sur peruano. Pero no quemar nuestro gas, que es la fuente que nos puede permitir tener una dinámica adecuada para pesca y para producción minera, y recuperar bien los valores de nuestra producción minera, y garantizar nuestra base agraria. El sur es fundamentalmente un centro de producción agropecuaria, es un lugar de riqueza agraria. La Amazonía es una lugar de riqueza agraria. La Amazonía del Cusco, Quillabamba, la Convención, en esta zona está abandonada. La Amazonía en la selva está dejada que se mueran los dirigentes indígenas, ya que los árboles se tiren abajo y se siembren otros árboles que sirvan para hacer madera. Pero nosotros podemos todo eso derrotarlo. En esta elección, no solamente después, en esta elección, que ese es el tema de esta batalla. Si nosotros logramos derrotar, desde el punto de vista de la propuesta, de la organización, de la movilización, de las alternativas, construimos un consenso político, una mayoría política nacional, que es la que va a dar base al próximo gobierno. Que es la que va a dar base, si no ganamos el gobierno, a una gran fuerza política, democrática, nacional, que siga con esas batallas y que impida que digan, bueno, ya apoyemos que se derroque a Evo Morales y volvamos otra vez a la historia, o aliémonos con Piñera e invadamos el sur peruano indirectamente. Creo que eso podemos derrotarlo. No estamos perdidos en esa batalla, estamos con posibilidades de ganarla, y de ganarla desde el Perú y en alianza con el resto de fuerzas democráticas, patrióticas, antiimperialistas de nuestra América, que ahora están en crecimiento, están en mayoría, están en consolidación, están creciendo muy fuertemente. Y Estados Unidos está con crisis estructurales y con locos que quieren gobernar ese país, que no saben cómo hacer para caminar. Entonces hay una coyuntura que nos es favorable desde el punto de vista internacional. Y nacional, y con esto voy terminando, nacional, hay una gran voluntad de la mayoría del país de buscar alternativas. Estamos saliendo de años de robo, de saqueo. El fujimorismo ha estado vinculado directamente con el narcotráfico, eso está comprobado. Desde la cabeza del fujimorismo hasta sus hijos, hasta todos los que están metidos ahí. Y eso están las pruebas en el proceso judicial. La corruptela que ha habido por parte de esos sectores que han gobernado el país en los últimos años también está probado. Hay una fuerza democrática, patriótica, que la expresa el pueblo, con todas las limitaciones del caso, pero la va expresando. Hay que cohesionarla, hay que unirla. Y por eso es que Nuevo Perú, junto con Juntos por el Perú, y junto con el Movimiento Popular, se está logrando una cohesión de unidad de la fuerza de izquierda. Lo que fue Izquierda Unida, como unidad política, social, alternativa, se está logrando en la práctica. Hay que consolidarlo, hay que afirmarlo mucho más, y afirmarlo en la propia batalla electoral que se avecina, para ganar posiciones, para establecer convicciones en la población, y así ir abriendo las compuertas, abriendo las fuerzas, para poder justamente lograr los cambios que el Perú requiere, y lograr un gobierno patriótico, antiimperialista, democrático, que pueda garantizar para el Perú una perspectiva con el conjunto de América Latina, y no una perspectiva subordinada, dominada, controlada por estas mafias que manejan el Perú y por el capital norteamericano que está detrás de ellas. Creo que eso podemos derrotarlo, o al menos neutralizarlo, o enfrentarlo, pero mostrar una alternativa propia en el conjunto del país. Yo creo que en el caso de Moquegua, y con esto voy terminando, hay una fuerza popular que ustedes le expresan, y ustedes han luchado por eso. Ahora Díaz Palacio lo ha hecho punto por punto, claro por claro. Y he escuchado a los otros compañeros, a veces que he estado por ahí en los últimos tiempos, con las mismas perspectivas. Eso hay que convertirlo en una fuerza política, compañeros, una fuerza de combate, una fuerza que gane mayorías políticas, que logre ganar mayoría política. O no podemos ganar mayoría política en el gobierno regional de Moquegua. Podemos ganarla, porque todas las cosas que se han planteado para el gobierno regional de Moquegua han sido bloqueadas por la corruptela del gran capital,
por la corruptela de quienes ahora quieren volver a meterse en Moquegua y en el sur peruano. Hay que buscar justamente esa posibilidad de abrir terreno. Así como se va a abrir terreno en el término de la Asamblea Constituyente, vamos a abrir terreno también en las políticas de inversión. Entonces, Hilo, ¿debe ser o no debe ser el puerto de la Ruta de la Seda? Eso es una necesidad del Perú, de América Latina. Es una necesidad de la relación entre continentes. Está ahí. Si nosotros abandonamos esa perspectiva, nos estamos suicidando, compañeros, como nación, como puerto, como sociedad. Esa es una batalla crucial. Y así como esa, las otras. En el caso de la pesca y la minería también. Y en el caso de la necesidad de darle más viada a la multiplicación de formas energéticas, ya no solamente quemando gas y petróleo, sino de las fuentes de la naturaleza, de los vientos, del sol, y en la propia población garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, los derechos de trabajo, de alimentación, de educación, de tránsito, los derechos que la gente está peleando. Si es que no hubiera habido la derrota del fascismo en Bolivia, estaríamos nosotros con esa influencia fascista dentro del Perú, activando. Bueno, esa derrota la logró el pueblo boliviano con su tenacidad, con su firmeza. Ahora tenemos que nosotros dar una derrota a las fuerzas de la derecha reaccionaria, la derecha pro-norteamericana, la derecha pro-monopólica, que hay en varios sectores del país, en particular está en Lima, pero también está en el sur peruano, y quiere empezar por el sur. ¿Recuerdan cuando fue Cateriano al Congreso a presentar su plan de gobierno? Empezaba por el sur, justamente para controlar el sur, porque ahí están las principales riquezas. Tenemos que hacer que el pueblo se movilice, que esté activo. Y eso está en manos de ustedes, está en manos de esa posibilidad, porque la población ya entendió que hay cosas que no se pueden ni se deben hacer, y hay cosas que sí son necesarias, que las ofreció el gobierno de Vizcarra, que no las terminó cumpliendo, que las hizo a medias o malos, no las cumplió, pero que están ahí en la cabeza de las personas. Si nosotros encabezamos esos movimientos, tenemos una mayoría política en el sur, compañeros. Está claro. ¿Quién? ¿El APRA va a encabezar esas propuestas? ¿La va a encabezar el PPC? ¿La va a encabezar? ¿Quién de la derecha puede encabezar esa propuesta? Nadie, compañeros, nadie. ¿La CONFIEP va a encabezar esas propuestas? Bueno, quiere encabezarlas ofreciendo mentiras, que las ofrece desde el aire. ¿Ustedes creen que los agricultores, donde se ofreció por parte de Vizcarra que iba a desarrollarse la agricultura, no dio marcha atrás, esos agricultores van a aceptar que les quiten las tierras, que ya no haga producción agrícola? No, compañeros, ahí está. Que los pescadores van a aceptar que vengan a pescar de los chilenos, de los barcos de Piñera, y se lleven la pesca. No, compañeros. O sea, hay una resistencia que hay que ser la base de nuestra campaña política, porque esa base es la apertura del Perú a otro rumbo como sociedad, a otro rumbo como nación, integrada a los procesos que hay en América Latina. Y con esto termino. Miremos América Latina, compañeros. Miremos los jóvenes y las luchas sociales en Chile, que han arrinconado a Piñera, y que lo más probable es que en la próxima elección haya un gobierno de centro o de centro-izquierda. La derecha chilena está arrinconada. Miremos en Argentina, que dijeron que ese gobierno que ganó se iba a caer en menos de 2 meses. Ganó, se mantuvo, hizo una renegociación de su deuda con la banca internacional, la dejó de costado y la mejoró, en el sentido de los pagos que tenía que hacer, en vez de que sacar la plata a la gente del bolsillo, tuvieron que sacar plata del gran capital, y ellos tienen que ir pagando. Miremos Brasil, Lula, que está ya caminando junto con todo su equipo para tomar nuevamente la perspectiva de gobierno, porque los gobernantes que ha tenido Brasil han sido gobernantes entre machistas y ladrones. Miremos México. Eso es América Latina ahora, compañeros. Eso es América Latina. No es la América Latina del fascismo, de la ultraderecha, de Estados Unidos manejando todo, no. Es una derecha, es un continente plural que va buscando fórmulas de salir adelante. Y en esas fórmulas el Perú tiene que ser parte de esa fórmula. Y el nuevo Perú, conjunto por el Perú, con los movimientos sociales, con los movimientos regionales, tiene que hacer una gran alianza para dar esa batalla. ¿Ustedes creen que la gente va a votar por la CONFIEP en el Perú? ¿Por esto que nos están sacando del bolsillo la plata para poder llevársela a ellos? ¿Y que están llenando de hambre y de miseria y de pobreza al conjunto del país? No, compañeros, hay una inmensa resistencia que hay que lograr encabezar. No para salirse de la lucha política, sino para hacer una lucha política democrática, patriótica, que coja los
ejes principales del desarrollo del Perú para que haya pleno empleo, para que haya salud, para que haya educación. Creo que el país está en esas condiciones. Disculpen que me haya excedido un poco, pero como nos hemos visto varias veces y hemos conversado sobre muchos de estos temas, yo sé que ustedes también tienen ideas en ese sentido, reflexiones en ese sentido. Lo que nos falta es cohesionarlas un poco más y entrar con esa cohesión y con esas banderas a esta lucha electoral, entrar ahí, ahora. Esa es la lucha que está haciendo Verónica Mendoza, y está haciendo en alianza con otras fuerzas de la izquierda, para justamente que sea lo que marque la campaña electoral, desde nuestra perspectiva, desde nuestro planteamiento, desde el llamado a la gente a votar, a organizarse, a pelear. Y sobre esa base, abrir un curso democrático, patriótico. Y termino porque esto quería dejarlo para el final. ¿Saben cuál es la principal cosa que quiere hacer este gobierno? Que el capital que invierta en minería o en pesca sea dueño del producto, del recurso. Ahí está ladrando uno de esos capitales. No, ese es un peruano que está ladrando contra ese capital. Quieren hacer de que las empresas extranjeras vengan y se lleven todo lo que quieren. Eso liquidaría la agricultura en el sur peruano, compañeros, la liquida. Quieren seguir exportando el gas de camisea y no hacer la petroquímica. Quieren eso. Eso hay que derrotarlo. En esta campaña electoral tiene que ser el punto de bandera, porque eso nos lleva a mejor trabajo, nos lleva a educación de la gente, nos lleva a productividad y a producción, nos lleva a condiciones de vida, nos lleva a la salud. Y con esto termino, porque estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro amigo médico. La pandemia es un problema bien grave. Y la pandemia se ha convertido en el enriquecimiento del gran capital. O sea, la CONFIEP, los grupos económicos, los bancos, son los que han crecido su ganancia. Inmensamente. Ellos están felices de la vida, un par de pandemias más. Como ha ocurrido en todas las pandemias en la historia de la humanidad. Los que tenían el poder económico acumularon más poder económico. Aquí hay que impedir que eso ocurra. Hay que garantizar que sea la población la que participe en la solución de los problemas. Y que sea la distribución del recurso lo que se canaliza adecuadamente. Pero bueno, creo que están ustedes en la elección que se avecina, municipal, congresal, regional y sobre todo en la organización social. Están ustedes ante un gran desafío. Si logramos, si se logra, si ustedes logran que Moquegua ratifique una vocación de izquierda, un liderazgo político y social con banderas de la izquierda, con estas banderas distintas y alternativas a las que nos quiere ofrecer la derecha, de exportar el gas, de dejarnos sin recursos, de mandar al diablo la agricultura, etcétera, etcétera. Si logramos eso, ese va a ser un mensaje que todo el país lo va a entender, porque en otras partes se está luchando en términos parecidos. Entonces podemos generar una gran vocación de unidad, que aunque no se tenga mayoría en el Congreso, va a ser una mayoría político-social en crecimiento. Y esa es la siguiente elección. En esta elección no vamos a ganar el gobierno, pero tenemos que ganar la unidad del pueblo, la unidad de la izquierda, la unidad de las propuestas, tener una transformación, recuperar esa fuerza, ese ánimo, esa convicción. Y con eso ganaremos la siguiente elección para empezar la transformación del Perú. Y estoy seguro que ahí todos estaremos en la misma lucha, en la misma batalla, y estaremos festejando los triunfos correspondientes. Muchas gracias y disculpen un poco la... Muchas gracias. Lo felicito, están con grandes perspectivas. Brillante. Vamos a dar uso a la palabra a todos los asistentes, pero también al mismo tiempo les vamos a decir algunas reglas del juego. Habíamos planificado que cada uno de ustedes pudiera intervenir en un espacio de 2 minutos, pero dado que se ha prolongado el evento, lo vamos a reducir a un minuto. Para que puedan intervenir, podrían irse anotando en el chat que está ahí, para ir yo viendo los nombres y ir dando de acuerdo al orden que van anotándose los que quieran intervenir. Y en segundo lugar también, que cuando intervenga tanto los expositores como también los que hagan la pregunta o alguna inquietud que quieran aportar, los micros de los demás permanezcan cerrados para que no haya interferencia.
mientras se van anotando, en todo caso quiero ir leyendo algunos comentarios Sí, que estoy se han hablando puesto en desde el el chat, principio. en el sentido que señala, Sí, pero sabes que bueno, está no sé cómo resultará, pero Gabriel, no sé cómo es su nombre aquí, ¿ya? no aparece muy bien, pero se refiere que no solamente los jóvenes son los que van a abrir el camino, sino también corto de una vez porque es sabes todo el que pueblo peruano, va a ¿no? ser muy Entonces, pesado. de esa manera Sí, todos por favor. tenemos que Ya. estar comprometidos Ya, en ya. el Ya me cambio acordé. social. Nuestro puerto señala también